Versículo 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pueden tomar asiento. Marcos 5 será nuestro pasaje, pero busquemos brevemente también Levítico 15. Levítico 15. Versículo 19. Levítico 15, versículo 19. Dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Oremos. Señor, venimos esta mañana necesitados de ti, y te ruego, Padre, que nos alimentes con tu palabra. Haznos ver a Cristo como lo más precioso, y te ruego que tengas misericordia de aquellos que no han depositado tu fe en ti, Señor. Quiebra esos corazones. Y también aquellos que son tus hijos, Señor, que salgan edificados y gozosos por la obra que ha sido hecha en ellos. Y así por cada otro hombre que esté en estos momentos predicando tu palabra, que lo haga, Señor, reconociendo que ese mensaje sería infructuoso si el Espíritu Santo no obrare en las vidas de aquellas personas que lo están oyendo. Y te rogamos, Señor, que esta mañana sea así, que nos protejas del error, que retengamos lo bueno, pero sobre todo que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 5 entonces.
Hoy estamos en el mensaje número 17, yo sí tengo que llevar la cuenta por cuál vamos, de 32 posibles de la serie de los milagros de Jesús. Estamos, como diríamos, iniciando una segunda parte. Y al llegar a este punto, solo puedo decir que estoy agradecido con Dios por permitir que sea así. Y de que a lo largo de estas predicaciones, sé que muchos han sido bendecidos, y no porque sea yo, sino porque es la palabra de Dios. Y hermanos, les ruego que entonces no cesen de orar para que quienes estén al frente de ustedes sigan exponiendo la palabra con el debido respeto y temor y estudio necesario, porque no es casualidad que las predicaciones toquen nuestras vidas y nos perforen como espada de doble filo. No endurezcamos nuestros corazones al mensaje de Dios. Las consecuencias son fatales. Les recuerdo nuevamente que antes de este escenario que estamos viendo, unas personas le dijeron a Jesús que se fuera de ellos. Y también en este mismo relato, más adelante, hubo personas que se burlaron de Cristo cuando Él dijo que la niña dormía. ¿Cuál fue el resultado? No pudieron ver el milagro que fue hecho. No pudieron ver cómo esta niña se levantaba nuevamente. No pudieron escuchar a Cristo decir, Talita Kumi. Yo en cambio le invito a usted a que imite a Jairo y a la mujer enferma, a que escuche con fe lo que estaremos estudiando esta mañana. Con fe, sin duda que ese será uno de nuestros puntos centrales. Por fe vimos cómo Jairo llega a Cristo con la esperanza de que Él puede sanarla. Ciertamente Él no esperaba que la niña muriera, pero nosotros leemos que Él llegó a Cristo, se postró a sus pies y le rogó. Y aún en el momento más difícil, cuando los hombres llegan a Él y le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, el Señor le dice, no temas, cree solamente. Fe. Y quiero aclarar algo con respecto a la predicación anterior, y yo sé que casi que está de más, pero solo por temor a que alguien lo pueda malentender. Hermanos, nosotros no somos intermediarios de la salvación de nadie. Es claro que Jairo pide al Señor para que su hija se recupere, pero en ningún modo es que Jairo se vuelva como una especie de salvador para su hija. El Salmo 49:8 lo deja muy claro cuando dice que la redención es de gran precio y que nadie puede pagar ese precio a Dios. Nosotros pedimos a Cristo por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, porque sabemos que Él es el único que puede salvar. Porque sabemos que Cristo se goza en la salvación y aunque no está obligado a hacerlo y que nadie es merecedor de ella, no obstante acudimos a Él con fe. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Él mismo es la fuente de vida eterna. No obstante, algo acontece en ese recorrido que Cristo hizo hasta la casa de Jairo. Y vemos como una mujer, en medio de esa multitud, ve su oportunidad para ser aliviada de su enfermedad. Y este milagro es particular por esas condiciones que se dan, por esas circunstancias. Y esos serán entonces nuestros dos puntos. Veremos las circunstancias en que se da este milagro y cómo se da este milagro. ¿Por qué las circunstancias, hermanos? En primer lugar, porque, claro, cada milagro es particular en las condiciones que se dio, pero este es distinto porque tenemos no solamente la información cuando ocurre, sino que tenemos también mucha información antes de que el milagro ocurriera. Por eso nosotros vamos a ver unas condiciones ajenas a la mujer, las condiciones alrededor de esta mujer y las condiciones propias que ella estaba sufriendo. ¿Cuáles son estas condiciones ajenas? Pues bien, estas circunstancias ajenas tendríamos que ver el hecho de que ella estaba enferma por 12 años. Luego más adelante nosotros leemos que la niña que estaba enferma también tenía 12 años.
Ahora, hago la salvedad de que no vamos a salir aquí con ciertas suposiciones o conjeturas con ese número, o como si se tratara de una cabala y decirle a ustedes, hermanos, pues bueno, ahora al salir de este culto vayan y compren el número 12 en la rifa del barrio o en la lotería en el Parque Central, como si ese número representara algo de reclamar alguna bendición especial. No es tanto que sea el número 12, hermanos, y tampoco, aunque pudiera parecer sorpresivo el hecho de que coincida ese número con la edad que también tenía la hija de Jairo, sino que observemos, hermanos, cómo Dios ordena todo en su providencia. Porque transportémonos años antes de eso, hace 13 o 14 años, esta mujer ni sospechaba la enfermedad que le iba a sobrevenir. Hace 13 o 14 años, Jairo, si acaso podía conocer a quién era su esposa y que iba a sospechar que iba a tener una hija. Quizás quería un hijo. No lo sabemos. Era incertidumbre en cierto sentido. Y ahora en la mañana nosotros, hace unos minutos escuchábamos en la lección dominical cómo los planes se pueden ver frustrados justamente en cuestión de tiempo. Nosotros planeamos, pero no sabemos qué es lo que está delante de nosotros. Esta mujer no podía adivinar que le esperaban 12 años de una terrible enfermedad. Tampoco Jairo, aunque quizás su anhelo fuera tener una hija, puede imaginar que la podría tener que enterrar tan pronto. Nosotros sabemos que pasan. Nosotros sabemos que estas situaciones pasan. Una enfermedad que los médicos no pueden curar. Aún hoy en día hay enfermedades que los médicos no pueden curar. Que mueran niños. Todavía pasa hoy en día. Pero creemos que eso no es con nosotros. Que eso le pasa a todo el mundo menos a uno. Lo mismo que estamos leyendo que sucedió hace más de 2000 años, aquí también, hoy en día, pasa. Y aún creemos que estamos exentos. También podemos maravillarnos en estas circunstancias ajenas en ver cómo tampoco esto fue una situación emergente. Nuevamente también, si estamos prestando nuestra atención en la lección dominical, nosotros vimos que a Cristo lo echaron de la tierra de los Gadarenos. Ellos le dijeron, vete de nosotros. Pero eso no quiere decir que esto que está pasando aquí entonces fue un plan B. Que Cristo dijo, pues ya me echaron de aquí, voy a ir a hacer milagros a otro lugar. Reacomodando sus planes. No, hermanos, estaba divinamente ordenado que esta mujer y esa niña de Jairo ese día iban a recibir el milagro de parte del Señor, y que en el caso de la mujer sería también el día de su salvación. Esto no exime la responsabilidad de los gadarenos por haber echado a Cristo de sus tierras. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios son compatibles entre sí. Y usando los términos de Juan 4, podríamos decir entonces que era necesario que Cristo pasara a la otra orilla. Era necesario. Y luego vemos también circunstancias alrededor de la mujer. ¿Qué son estas circunstancias alrededor? Hermanos, esta multitud. En circunstancias normales, esta mujer no saldría con tanta gente. Esa enfermedad que ella padecía era causa de vergüenza y también de estar apartada, como leímos en Levítico. Ella no tenía por qué salir. Pero justamente esta multitud sirve para ese propósito. Porque ella dice, de esta manera más bien podré esconderme para poder acceder y llegar hasta donde está Cristo y tocar el borde de su manto. Y es más, hermanos, podemos ver que esta multitud, incluso nosotros leemos que apretaba a Cristo. Fue tanto así que entonces impidió que Cristo pudiera llegar más rápido a la casa de Jairo. ¿No creen, hermanos, que esta multitud también ayudó para que los hombres pudieran alcanzar a Cristo y darle la mala noticia a Jairo?
Cristo pudo haber llegado más rápido, incluso antes de que la niña quizás muriera. Pero para que se mostrase el poder de Dios, estos hombres y estas personas que estaban apretando a Cristo impidieron su paso para que la niña muriera y aún se pudiera mostrar mayormente la gloria de Cristo resucitándola a la niña y no solamente sanando una enferma. Y también para que esta mujer se animara a salir de su casa. ¿Por qué? Porque ella escuchó que Cristo andaba por ahí. Lo vemos en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. No hay casualidades. Unas personas echan a Cristo, una multitud la aprieta. Todo está ayudando. Esta multitud no solamente fue para que la mujer pudiera escabullirse ahí en medio de las personas para llegar a Cristo, sino que también ella lo tenía planeado para luego darse a la fuga, porque al ser tantas personas, pues voy y hago lo que tengo que hacer y ya luego nadie me ve. Nosotros vemos en Lucas, nosotros leemos que ella dice, al ver que no había quedado oculta, ella se escondió luego entre las personas. Por algo luego Cristo lo vemos que tiene que observar alrededor para ver quién había sido. En cuanto a la mujer, 12 años. Cuando yo leía este pasaje de niño, yo lo que me imaginaba era como tener una herida en un brazo. Y yo, híjole, ¿cómo es que una herida 12 años sangrando, verdad? Qué feo debe ser, que no se le cierre a uno. En realidad no hay certeza en qué específicamente, hermanos, era esta enfermedad y si era que realmente el flujo de sangre no se detenía o si era más bien algo recurrente. Lo cierto era que cada vez que esta mujer trataba de curarse, antes le iba peor. Lo leemos en el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Lucas sí lo expresa distinto, ¿no? Porque uno podría quedar con la impresión de que los médicos estaban haciendo sufrir a la mujer, sino que era que cada vez que ella acudía a uno, pues este no resolvía su problema. Y antes había gastado su dinero buscando una cura. Nuevamente, que tantas personas vieran a la mujer y no pudieran curarla, demuestra que si alguien lo podía hacer, no era cualquier persona entonces. Que ese no sería un médico ordinario. Esta enfermedad tuvo sus consecuencias en la mujer, y no solo monetarias. No fue que ella solamente se desgastó, hermanos, el dinero que tuviera, ya fuera mucho o poco, buscando la cura, sino que también físicamente las consecuencias de tener un sangrado prolongado, ya fuera continuo o cada cierto tiempo, hace, hermanos, que el cuerpo se debilite. Nosotros podemos ver los efectos en las personas cuando tienen una carencia de los glóbulos blancos o cuando hay una pérdida grande de sangre, como vemos los llamados para que las personas vayan y donen, para que esa persona pueda recuperarse más rápido. ¿Por qué? Porque ha perdido mucha sangre y ha quedado débil. O cuando nosotros vamos a las famosas donaciones de sangre, bueno, yo por lo general no participo porque donde me ven saben que no. Pero el hermano Álvaro creo que es uno que sí le sacan bastante, él me ha contado, y porque no le afecta, hermanos, le sacan bastante sangre y dice que queda pura vida. En cambio hay unos que le tienen que decir a uno que es un ratito antes de que, porque uno puede quedar como mareado o algo así. En mi caso, pues no, he tenido la buena voluntad, pero no. Sí, hermanos, físicamente estaba afectada, pero también espiritualmente. El hecho de que ella tuviera que estar apartada le impedía reunirse con el pueblo de Dios y tener comunión, participar de los cultos.
Hermanos, vivía solitaria. Esta enfermedad le había impedido no solamente llevar una vida normal, sino poder reunirse con el pueblo de Dios, porque ella era considerada inmunda todo el tiempo. Apartada. Podríamos considerar las consecuencias de esta enfermedad, de este flujo de sangre, igual a la lepra. ¿Qué eran los leprosos? Aparte del pueblo de Dios, lejos. Podemos decir, hermanos, con seguridad que aquí tenemos un cuadro del pecado y sus consecuencias en el pecador. Las personas andan buscando cómo satisfacer sus almas, cómo ser felices, cómo sentirse bien, y andan gastando su dinero en unas u otras cosas, en codicias, en lujurias, y aun que fuera dinero bien usado en donaciones para ayudar a los más necesitados, es solamente con el fin de ver cómo sentirse bien con ellos mismos y cómo aliviar a sus conciencias. Gastan su dinero, se desgastan físicamente, estamos envejeciendo, la muerte es consecuencia, es la paga justa del pecado. Pero sobre todo, nos aleja, nos separa de Dios. Somos constituidos enemigos de Dios por causa del pecado y no tenemos comunión con Él. ¿Cuántos años más estarás buscando en el lugar equivocado? ¿Cuántas religiones ya has probado? ¿Cuántas teorías? ¿Cuántas asociaciones? ¿Cuántas compañías? ¿Cuántos años más estarás cavando en pozos que no retienen agua, cuando la fuente de agua viva se ha revelado en su palabra? 12, 14, 15 años has llegado hasta el día de hoy. ¿Cuántos años más estarás buscando? Solamente para que cada vez te vaya peor, reconociendo que no es lo que estabas buscando para tu alma. Y esas son las circunstancias que rodean este milagro. Entonces, ¿cómo se da? Podemos ver en primer lugar lo que hizo la mujer y luego lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo la mujer? La mujer oye de Cristo en el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Cristo. En Mateo, Él nos dice que ella tuvo un discurso de sus adentros. Son esas palabras que luego Marco nos comparte. Si tan solo tocare el borde de su manto, o si tan solo tocare su manto. Y fue lo que ella hizo. Se fue en medio de la multitud y fue y tocó los vestidos de Cristo. En ese tiempo tenían unas bolas, como unas, podemos decir, unos retazos de tela que sobresalían de las demás vestiduras, de acuerdo a la tradición. Y lo que ella pensó estaba en lo correcto. Tocó los vestidos de Cristo y leemos que inmediatamente fue sana de ese azote. Lo que había anhelado por 12 años por fin llegó. Muchos comentaristas sí coinciden en que, hermanos, lo que tenemos aquí está lejos de ser una super fe, porque podríamos incluso decir que vemos hasta rasgos de cierta superstición en lo que la mujer pensaba al tocar los vestidos de Cristo. Hermanos, sí, definitivamente es una fe débil lo que vemos acá, porque ella pensaba que tenía que realizar algún tipo de acción o que tenía que haber alguna especie de contacto para que el milagro se realizara. Pero hay que hacer una salvedad. Ella sabía quién era Cristo. Todo ese trabajo de atravesar en medio de tantas personas, de exponerse a la vergüenza pública por su penosa enfermedad, lo valía porque sabía quién iba caminando ahí, la podía curar. Esa es la gran diferencia. Cuando sabes quién es Jesús, cruzarás multitudes y poco importará lo que opine la gente. Lucharás por tocar su manto, porque lo que anhela tu alma, solo Cristo lo puede satisfacer. Es lo mismo que le dice Cristo a la mujer samaritana. Si usted supiera
¿quién es el que le está diciendo, dame de beber? Los papeles se invertirían. Y si usted supiera quién es Cristo, yo le digo que estaría también corriendo a través de las multitudes, sin importar lo que éstas digan, por tocar el manto de Cristo. Y espero que no malentiendan lo que voy a decir, pero nosotros no leemos en las Escrituras que el que tenga mucha fe será salvo. Nosotros lo que leemos es, cree y serás salvo. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca. Jesús mismo le dice, hija, tu fe te ha salvado. No dice, tu mucha o por tu gran fe has sido salva. Hermanos, son pocos los relatos que nosotros veremos en los evangelios de personas que tuvieran una fe que asombrara. De hecho, solamente el centurión vemos una fe que maravilla. O de aquel leproso que vimos al inicio de la serie que le dice a Cristo, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo cómo, nada más le dijo, Cristo, si usted quiere, usted puede, no sé cómo, pero usted lo puede hacer. Por el contrario, vemos más bien a las personas diciendo, en su fe acudiendo a Cristo, pon tu mano sobre ella, o llega antes de que muera, o si tan solo tocar el borde de su manto, poniendo algún tipo de condiciones, una fe débil definitivamente. Pero, amigo que me escucha esta mañana, es fe, es fe. Personas ricas, poderosas como Jairo, o pobres como esta mujer, niños, ancianos, enfermos, sanos, todos pueden acudir a Cristo. No hay distinción de quién puede llegar a Cristo a pedir que le salve y que Él se lo niegue. Escúchame bien, es fe, pero es fe en Cristo Jesús. No es fe en el manto de Cristo. Es más, para decirlo de alguna forma que quizás pueda escandalizar, no es ni siquiera fe en la cruz. Porque, hermanos, esa cruz sería vacía si no fuera por quien murió en ella. Es fe por quien murió en la cruz. Cualquier otra persona pudo haber muerto en la cruz. Pero solo uno podía librarnos de nuestra maldad y de nuestros pecados, y esa es la obra consumada de Cristo. Es fe, pero no en el manto, no en una cruz, en un poco de madera, es en Cristo. Y es lo que ella ve. Es quien murió en la cruz, el que tiene el poder, quien tiene el poder para salvar. Hermanos, aquella cruz no fue sino solamente madera. Definitivamente Dios es misericordioso al no permitir que quedaran restos de ese vestido que Cristo usó en ese momento. Sino, ¿cuánto paganismo más veríamos nosotros de la gente? Lleve su pedacito del manto de Cristo. Así sería, lo estaríamos llevando como un accesorio, como un amuleto, pero sin ningún impacto en nuestras vidas. Me extraña que no se le haya ocurrido a la gente de Oración Fuerte del Espíritu Santo inventarse que han encontrado restos de las túnicas de Cristo. Sería un gran negocio para ellos. Pero no tiene valor alguno, hermanos. ¿Qué hizo nuestro Señor cuando esto aconteció? Él sabía lo que había sucedido. Lo leemos en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fue una pregunta sincera. Hay comentaristas que debaten que cómo es posible que un Cristo, que es el mismo Hijo de Dios, omnisciente, que sabe lo que las personas piensan, y no tiene necesidad de que nadie le dijera qué es lo que estaba en sus corazones, porque Él lo sabía, preguntara esto. Hermanos, nuevamente tenemos que reconocer
que podemos dar muchas opiniones, pero es un hecho que Cristo perfectamente sabía quién lo había tocado, pero eso no niega que como hombre Él tuviera que buscarlo con la vista. Y es más, esto, lejos de ser un dilema entre la divinidad y la humanidad de Cristo, era no tanto porque Cristo ocupara saber quién había sido, es que la mujer necesitaba saber que Cristo sabía que ella había sido. Era más por la mujer. Los discípulos claramente no entendieron la pregunta y se quedaron en el modo literal. Pero Cristo, incluso te están estrujando aquí de tanta gente que hay y usted pregunta ¿quién lo ha tocado? Obviamente, literalmente a Cristo muchas personas lo estaban empujando y tocando, pero la pregunta de Cristo iba más allá de eso. Y la mujer lo sabe. Escucha a Cristo pronunciar la pregunta. Y vemos su reacción en el versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y así hoy, muchos están cerca de Cristo. Están tan cerca que uno podría decir que lo están empujando. Hermanos, cada vez que usted viene aquí y escucha una predicación de la palabra, que es la palabra que el Señor nos ha dejado, Cristo está hablándole a usted y está cerca. Pero así como para aquellas personas que incluso empujaban a Cristo, ese tumulto de gente que iba, lo tenían tan cerca. Así muchas personas, como aquellas, la salvación estaba igualmente de lejos. Tenían a Cristo lo más cerca que cualquier persona se pudo haber imaginado que uno podía estar cerca de Cristo. Pero estaban tan condenados como lo están muchos hoy, en esta mañana, aquí y en muchos otros lugares. Porque no es cuán cerca de Cristo estés, es que creas en Él. Y esa fue la diferencia entre la mujer y la multitud. No importa que vengas a estos servicios religiosos, no, lo único que usted está haciendo es acumulando más juicio para usted. Puede venir miércoles, domingo en la mañana, domingo en la noche. Puede leer la palabra incluso. Puede realizar sus buenas acciones. Que nada de eso lo está acercando a Cristo. Tanto como si usted realmente cree en Él y en su obra. Y las palabras de Cristo para ella son como un bálsamo para su espíritu. No la reprendió, no la regañó. Al contrario, ve en paz. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya no tenía que gastar, si le quedaba algo aún de dinero, buscando cómo sanarse. Ya su cuerpo no estaría debilitado por esta enfermedad, pero sobre todo ya podía tener paz porque podía reunirse con el pueblo de Dios. Ella ya no era inmunda. Cristo la había limpiado de inmediato y totalmente. Tu fe, hija, no tu fe en mi manto, tu fe en mí te ha hecho salva. La que estaba apartada y sola, ahora era bienvenida. Y es momento para nuestras aplicaciones. En primer lugar, en cuanto al hecho de que esta multitud que oprimía al Señor
un comentarista, Kesnel, observa lo siguiente: multitud de cristianos, por así decirlo, se agolpan alrededor de Cristo al escuchar su palabra, recibiendo los sacramentos y participando de la parte externa de la religión, pero pocos le tocan por medio de una fe viva, de una verdadera fe cristiana, de la oración caritativa y la meditación, el amor y la imitación de sus misterios. Las numerosas asambleas y multitudes que llenan las iglesias y que se agolpan para escuchar los sermones, pero que, sin embargo, continúan viviendo como siempre, al seguir al mundo y sus pasiones. Se apiñan en torno a Cristo y le empujan, pero no le tocan. Hermanos, este punto de que muchos están alrededor de Cristo no es solamente una bella analogía que estamos sacando de este pasaje. Es una verdad que está claramente revelada en la palabra. Un ejemplo, Judas. ¿Cuán cerca estuvo Judas de Cristo? ¿Cuántos milagros vio Judas? ¿Cuántas veces caminó con el Señor? Lo acompañó en sus viajes, lo escuchó hablar, lo escuchó predicar. Pero de Judas leemos que mejor le hubiera sido no haber nacido. Usted esta mañana puede ser como uno de tantos en la multitud. O puede acercarse a Cristo con fe y presentarse delante de Él. No tiene que ir detrás. Póstrese delante de los pies de Cristo. Es una gran diferencia que usted esta mañana salga a cómo entró, o que usted pueda salir cantando de corazón: toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Límpiame toda mi maldad. Lávame en tu sangre, Salvador. Quiero ser tuyo por toda la eternidad. Si tan solo tocaras el borde del manto de Cristo. Y finalmente, para los creyentes, otra forma de haber abordado este pasaje era ver cómo la fe de esta mujer cambiaba conforme avanzaba el relato. Hermanos, al inicio era una fe oculta. Ella no se mostraba a las personas, pero creía en Cristo. Luego fue una fe que fue recompensada porque recibió el alivio de su enfermedad. Y finalmente fue una fe pública, porque delante de todos nosotros leemos que le dijo a Cristo toda la verdad. Rail observa lo siguiente: vemos en este pasaje cuánto desea nuestro Señor que aquellos que han recibido beneficio de Él lo confiesen delante de los hombres. Se nos dice que no permitió que esta mujer se alejara de la multitud sin que nadie le advirtiera. Por eso era la multitud, de ese tumulto de gente. Ella quería escaparse sin que nadie la viera. Podemos recordar las veces que nuestro pastor Eric nos ha hablado del famoso Cristiano 007, ese espía secreto que nadie sabe, será creyente ese. Como si estuviera en una misión y que nadie puede saber que es realmente un hijo de Dios. Hermanos, tal cosa no debe ser así. Confesar a Cristo es un asunto de gran importancia. Nunca lo olviden los verdaderos cristianos. La obra que podemos hacer por nuestro bendito Maestro es poca y pobre. Nuestros mejores esfuerzos por glorificarle son débiles y llenos de imperfecciones. Nuestras oraciones y alabanzas son tristemente defectuosas. Nuestro conocimiento y amor son lamentablemente pequeños. Pero sentimos en nuestro interior que Cristo ha sanado nuestras almas.
entonces, ¿no podemos confesar a Cristo delante de los hombres? ¿No podemos decir claramente a otros que Cristo nos lo ha dado todo? Que estábamos muriendo de una enfermedad terminal y que fuimos sanados, que estábamos perdidos y que fuimos hallados, que estábamos ciegos y que ahora vemos. Hagámoslo con valor y sin miedo. No nos avergoncemos de dejar que todos sepan lo que Cristo ha hecho por nuestras almas. A nuestro Maestro le gusta ver lo que hacemos. Le agrada que su pueblo no se avergüence de su nombre. Palabras solemnes de Pablo son las siguientes: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero aún más solemnes son las palabras de Cristo mismo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Si el Señor te ha cambiado, te ha limpiado, que lo confesemos, hermanos, delante de todos. Es nuestra misión. ¿Acaso no ha sido grande lo que el Señor ha hecho? Entonces que lo contemos a todos. Cuán grandes cosas ha hecho Cristo por ti. Oremos. Señor, te agradecemos nuevamente por este tiempo que nos has permitido para escuchar tu palabra. Oh Padre, son multitudes las que se pierden. Y te agradecemos, Señor, por habernos salvado. Y te ruego, Padre, que nos motives a que esa llama arda dentro de nosotros de tal manera que no andemos a escondidas, sino públicamente declarando lo que tú has hecho por nosotros, porque nos has limpiado totalmente de nuestra maldad. Ya no somos inmundos, ya no somos apartados, ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Llámanos con bien a nuestros hogares y que meditemos en lo que esta mañana hemos aprendido, en lo que hemos cantado y en lo que tu palabra está revelado. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.